Y dale, vamos a ver. Vamos a ver si Día me deja irme. Nos vemos, cuídate. Ya estamos. Buenos días. Hoy vamos a estar discutiendo en la clase de laboratorio de fraude. Vamos a estar discutiendo la clase 6 y la clase 7. Voy a ver si me da tiempo. Si no, pues lo que voy a hacer es que en la próxima clase voy a discutir lo que se me quedó de las 7. Así que vamos a hablar en la clase número 6, que es la falsificación documental, ¿verdad? Déjame darle aquí a aceptar. La falsificación documental se define como la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, productos, bienes o servicios. Aquí esta definición es más amplia. Se está refiriendo a lo que es la modificación de ciertos documentos, productos, bienes o servicios, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de la falsificación? Hacerlos parecer como verdaderos. Ese es el fin cuando X persona toma un documento y lleva a cabo la alteración o la falsificación para simular o alterar la verdad. Simular que es un documento original. ¿Verdad que ahora con la tecnología podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Podemos crear muchos documentos que se parezcan mucho al original porque tenemos el acceso a las herramientas y a las tecnologías que usted va a Best Buy, usted va a Office Depot, Office Max y todas estas tiendas que venden artículos de oficina y usted puede adquirir esas herramientas para llevar a cabo este proceso, ¿verdad? De la falsificación. Hay organizaciones criminales que se dedican exclusivamente a falsificar documentos. La falsificación es considerada un crimen de cuello blanco. ¿Por qué se clasifica como un crimen de cuello blanco? Porque no tienes que emplear la violencia. Implica transacciones comerciales casi siempre cuando se falsifica alguna firma. Específicamente es cuando se le toma un cheque, un ejemplo, el nieto le toma un cheque a la abuela y le falsifica la firma a la abuela y va al banco y lo cambia o lo deposita. Casi siempre las firmas se utilizan en la utilización de cambio de cheque. También no necesariamente tengo que tener acceso al cheque. Yo puedo a través de una aplicación crear un cheque que sea bien parecido al modelo de la persona que quiero hacer el fraude y puedo falsificar la firma, ¿verdad? Ahora la mayoría de los cheques comerciales, las firmas no son en original, son de manera digital, ¿verdad? Que es mucho más fácil para estas organizaciones criminales crear esa falsificación. El término falsificación se deriva del latín, que significa lo que es falso o bien obrar con engaño o falta de verdad, fabricar algo falso o falto de ley. Vamos a ver si este está disponible, este enlace, porque creo que la última vez traté de colocarlo, pero no. Sí, aquí está. Esto es un video. En este caso vamos a contar este camelo que viene con placas de Polonia. Vamos a comprobar su documentación. Entonces, lo que verificamos más que nada es su carnet de conducir, que sea legal, que sea original. Muchos lo que hacen es falsificar carnets de Rumanía, Portugal, para poder sacar la tarjeta de transporte. Entonces, ahora vamos a verificar que el carnet sea original. Tenemos una lupa y un sensor de ultravioleta, y con esto comprobamos que el carnet que nos ha mostrado el conductor tenga las medidas de seguridad reglamentarias de cada país. Ya que cada país emite unas medidas de seguridad diferentes, no son estándares para toda Europa ni para todos, son diferentes. Entonces, a través de un programa informático que tenemos y la lupa y la luz, pues miramos que las medidas de seguridad sean las correctas, las originales. Hace 2 días, por ejemplo,
siempre digo lo mismo, la persona con carnet mola original, pero tenía el carnet portugués falsificado. Para lo que lo comentaba antes, para poder circular con empresas españolas europeas, que era una empresa europea, para poder hacer el trayecto de Europa aquí, pero que sacas la tarjeta de transporte. Toda la documentación falsa y incompleta de la frontera se envía a la unidad de documentos y el grafismo de la policía. Y se han elaborado más de 500 informes en lo que va de año. Nos encontramos en la Agencia de Documentación Logística de la Guardia de Policía Científica de Aranzadi. Este es aquí un lugar donde se analizan los estudios de los documentos, billetes, los videocomparadores, microscopios, y aquí donde tenemos archivados los documentos que están a la disposición judicial. Todos los documentos de la disposición judicial pertenecen a informes judiciales auténticos, y luego tenemos aquí documentos de referencia que se llaman los especímenes, que nos sirven de referencia a la hora de realizar nuestros informes periciales. Os voy a sacar aquí, estos son documentos auténticos que sirven de referencia cuando cuando te un documento presuntamente falsificado, pues son los que nos sirven de referencia para contestar, para ver si tienen todas las medidas de seguridad del país de origen. Podemos llegar a la conclusión de que se trata de una falsificación integral, o sea que es un documento que no cumple con las medidas mínimas de seguridad, o puede ser un documento que cumple, o sea que es un documento auténtico, pero últimamente estamos recibiendo solicitudes de países tanto latinoamericanos como afroamericanos, en los que el soporte es auténtico y está obtenido de forma ilícita. Que luego, en función del día de cada persona, va a tener, pues se rellenan los datos, pero el soporte del documento sí está realizado por bandas organizadas. De momento nosotros tenemos cualquier intervención, de momento nosotros hacemos identificación automáticamente, sacamos bases de datos internacionales y cualquier policía europea pues tiene alcances y viceversa. Entonces eso simplifica bastante. En este momento los escenas de la calle lo que más miran en los documentos es, al darse cuenta que ha habido una evolución y en este momento los documentos que emiten los diferentes países del mundo suelen ser o bien de policarbonato o de PVC, lo que hacen es girar el documento. Lo que hacen es, cuando le están pidiendo al ciudadano el documento, lo van girando, aprovechando ese movimiento para ver esas medidas de seguridad tan importantes que ellos saben que tienen que proteger la fotografía del titular, como puede ser el holograma, saben que en algún aspecto, en algún momento, tanto en el anverso como en el reverso, el país emisor va a meter una tinta ópticamente variable. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esa tinta tiene que cambiar de color. Si uno sale a la calle y se encuentra con estos dos documentos británicos, lo que hace es deja caer uno de los documentos y oye que uno de los documentos suena a metálico y el otro documento suena a plástico. Nos hemos desplazado a una de las zonas del laboratorio donde utilizamos lámparas de luz ultravioleta y lo que vamos a ver es cómo reaccionan esos dos documentos de Portugal que nos han remitido, a ver cómo reaccionan a fuentes de luz ultravioleta, a ver si son sensibles o no son sensibles a la luz. Y aquí ya nos estamos encontrando con dos aspectos muy importantes. Primero, este soporte del documento tiene blanqueante. Eso quiere decir que no permanece totalmente oscuro. En este documento, sin embargo, sí estamos viendo que el soporte es oscuro. En principio no estamos hablando nada de las tintas, solamente del soporte. Una vez que ya hemos comprobado que está oscuro, lo que sí comprobamos también es que efectivamente aquí el falsificador no le ha introducido la medida de seguridad, esas tintas rojas no las ha introducido cuando el documento técnico tiene que tener esas tintas rojas. Si nos vamos a los documentos británicos, nos encontramos con que los dos documentos británicos son bastante parecidos en cuanto a que
El falsificador, si hemos determinado que ese documento era falso, el falsificador sí ha introducido una medida de seguridad que se llama ausencia de relación tipo. Y sí ha introducido un montón de tintas y un montón de dibujos, pero si vamos al detalle, veremos que el falsificador no lo ha introducido este escudo correctamente, lo ha pintado en blanco, pero sobre todo algo que le damos mucha importancia, que es esta pequeña tinta roja que el falsificador le ha intentado aplicar con una tinta blanca. En el reverso sería lo mismo. El falsificador en el reverso ha indicado las medidas de seguridad y en el inverso también las ha indicado. Con lo cual ya estamos hablando de diferentes niveles de falsificación, a pesar de que puede ser el mismo grupo de falsificadores. Este es el resultado final de ese trabajo concreto, un informe pericial solicitado por la comisaría de Zarauz, en el que se ocupan dos permisos de conducir, uno de Georgia y otro de Letonia. Se describen las dos evidencias, entonces se procede al estudio solicitado, que es el de la determinada autenticidad de las dos evidencias, se describe la técnica utilizada y el resultado del estudio. Y aquí se insertan unas fotografías de cómo hay una deficiente calidad de los microtextos, aquí cómo está la impresión también es una mala calidad y cómo se ha evitado la tinta. Y luego finalmente el resultado del estudio de cómo los dos documentos son justificaciones integrales. Este sería el ejemplo de un informe pericial, una solicitud realizada el año pasado por la comisaría de Zarauz. Compartir tradiciones con la familia es motivo de orgullo, pero ellos como Felipe, el Comisionado y el RS pueden alejarte a tus seres queridos y a mayor edad corres más riesgo de enfermarte gravemente. Vacunarse hoy es la mejor protección. Ok. ¿Vieron lo que se utiliza, verdad? Como medio de... ¿Me puedes ayudar aquí? Le estoy dando escape, pero no me atrevo a darle algo que después finalice la presentación. No, la 6. Ahí está. Ujú. Esta. Ok. Pues como vieron, en esta ilustración de este video, hay dos maneras que una persona puede hacer una falsificación de identificación. Puede hacer de dos maneras. Obtener una identidad desde el interior de la agencia. Lo que quiero decir es que la persona tiene un contacto dentro de Obras Públicas, un ejemplo, y le solicita a la persona de Obras Públicas: mira, yo me llamo Yanelis Rodríguez, pero yo quiero que tú me hagas una identificación llamándome Maricel Rodríguez. ¿Qué va a pasar en este caso? Cuando, un ejemplo, me hacen una detención y me toman esa tarjeta, ¿verdad?
esa identificación, ¿cómo yo como investigador puedo determinar la identidad de Yanelis Rodríguez y no de Maricel Rodríguez? ¿Cómo ustedes harían? Fecha de nacimiento, dirección, etcétera. Pues lo que se hace en este caso es, la identificación es real, porque está siendo expedida a través de de la utilización de las herramientas de la agencia, que cuando se haga una auditoría como estas personas hicieron, va a aparecer que es una identificación original. Pero ¿cómo yo voy a validar que realmente yo estoy bregando con Maricel Rodríguez? Yo lo que hago es que hago una verificación con los sistemas de la policía utilizando a Maricel Rodríguez y la fecha de nacimiento y hago una comparación de las fotos. Porque créanme que Maricel Rodríguez existe también. Así que tengo que hacer una comparación de la información mediante fotos y mediante fecha de nacimiento, seguro social, etcétera. Y está la otra parte, que es la falsificación. ¿Verdad? Que es que la persona hace una identificación falsa dentro de su residencia, dentro de un espacio, con la herramienta que adquirió, ¿verdad? Que compró para llevar a cabo este proceso. Casi siempre las personas que se dedican a falsificar identificaciones se dedican a eso. Como en las películas, ¿verdad? Que le dicen, mira, el pasaporte, en el estado de New York hay mucho, en los barrios chinos, en los lugares así, hay personas que se dedican exclusivamente a falsificar lo que son pasaportes, identificaciones, etcétera. Así que las personas que hacen este tipo de trabajo se dedican a esto. ¿Y cómo yo voy a hacer la verificación? Como se ilustró en el video, se utiliza, ¿verdad? A través de un análisis forense. Las características, ¿verdad? Se identifican las características de la identificación y se compara con las originales. Es decir, si yo tengo una identificación falsa de Florida, yo tengo que buscar una identificación real de Florida. Pues yo tengo que hacer una comparación para ver si cumple con las mismas características. Tengo que enfocarme también en el holograma. ¿Sabe lo que son los hologramas? El holograma es, si usted mira su identificación del estado, ¿verdad? De Puerto Rico, y usted la gira, usted va a ver que eso tiene un color. Te muestra una estrellita, tiene color, es como transparente, brilloso. Eso es parte de las características de seguridad que el Estado le implementa a esas identificaciones con ese propósito. Porque saben que hay personas que se dedican a realizar este tipo de falsificaciones, pero hay personas que adquieren esa misma maquinaria, se van a Alibaba y compran la maquinaria, compran la tinta, hacen un análisis de la identificación original y copian las características. Pero como ustedes vieron en el peritaje que les realizó en el video, siempre se va a caer en algo. O el material no es el mismo, o le faltó un holograma, o le faltó una característica. Por eso es que cuando se hacen estos análisis tienen que ser bien cuidadosos en los detalles. Yo siempre he dicho, las investigaciones están en los detalles. Así que estas son las dos áreas que se clasifican
a la hora de identificar una ID falsa. Vamos a hablar de las falsificaciones, ¿verdad? De los Rolex, de las carteras Brito, de los Gucci, ¿verdad? Todo esto está prohibido por la ley federal. Esto es un delito federal, el falsificar una propiedad de un autor intelectual, ¿verdad? Porque esta persona, un ejemplo, Rolex, tiene su marca registrada y nadie puede venir a falsificar ese Rolex sin la autorización de el dueño de autor, los derechos que esa persona tiene, porque está incurriendo en una violación federal. Pero a la gente no le importa. Eso es lo más que hay por ahí. Pero lo que se hace es que cuando se envía este tipo de mercancía por correo, se hace un análisis al azar. Un ejemplo, vamos a coger esta caja, la abren. Y si ellos identifican que hay material, ¿verdad? Falsificado, ellos lo que hacen es que vuelven y cierran la caja, espera que continúe el proceso y hacen un rastreo de a dónde llegó esa caja, quién la envió, a qué dirección, y hacen una investigación más a fondo y luego pues se hacen las acusaciones pertinentes. Por eso es que ustedes ven que cuando estas personas, un ejemplo, ya me estoy yendo a lo criminal más escalado, estas personas que se dedican a enviar cocaína y marihuana por correo, lo que hacen es, las agencias de investigaciones, es que ellos hacen una investigación del paquete, identifican que tiene droga y actúan como si no hubiera pasado nada y esperan a que ese paquete llegue a su destino y hacen una investigación. Un ejemplo, en este tipo de esquema, lo que hacen estas personas es que envían ese paquete a una casa abandonada, una dirección donde no vive nadie. ¿Qué hacen los agentes del FBI? Hacen una vigilancia. Y en la vigilancia ellos van a esperar o se van más lejos. Ahora están poniendo cámaras conectadas a los postes de luz. Y hacen una vigilancia para observar quién recoge ese paquete. Tratan de identificar a la persona y una vez identifican a la persona, lo citan y le dicen, bueno, nosotros tenemos información que usted envía droga por correo, así que o usted habla, o usted llega a un acuerdo de cooperación con nosotros, nos das información para que nos entregues a tu jefe, porque siempre es así, van a tratar de que le dé información de la cabecilla, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con esta situación de las falsificaciones de artículos, ¿verdad? Así que es importante que sepan que es una violación federal el distribuir y el vender este tipo de artículos. Si ustedes ven, en la marca Seiko, ellos también se protegen, porque utilizan, en vez de Seiko, le ponen aceicón, para que entonces cuando vayan donde esta persona, que usted está falsificando esta marca, la persona va a decir, no, yo no estoy falsificando la marca porque ahí no dice Seiko, ahí dice aceicón. Eso es una defensa. Tenemos el Casio, Acacio, Orientex, en vez de Orient, Sony, la escriben con una I latina en vez de una Y. Y así consecutivamente está la falsificación de monedas, de billetes, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no los veo, pero vi un billete de 100 que lo habían falsificado. Era bastante parecido en cuanto a la gráfica. Se veía todo exacto, pero cuando usted toca el papel, no es la misma textura. O sea, porque están utilizando un papel normal. El papel del dinero americano es un papel bien específico
y solamente lo tiene el Tesoro Federal. Es como si fuera un hilo. Es un papel bien específico. Pero si uno no está atento a los detalles y esta persona le lleva un billete de 100 a un restaurante y la persona está envuelta, el modus operandi es, te doy un billete de 100 y pido algo que cuesta 10 pesos. Pues entonces la persona te va a devolver $90 y tu ganancia van a ser $90. La pérdida, cero, porque es algo falso. Así que es importante estar pendiente a eso. Cuando hablamos de las falsificaciones caligráficas, que me refiero a lo que es la escritura, la falsificación, ¿verdad? Puede ser de una letra o de una firma. Estas falsificaciones caligráficas se clasifican por diferentes áreas. Está la que es calco, que se produce a partir de un modelo original. Este proceso puede ser detectado porque el falsificador deja impreso surco o productos de la impresión. Calco se refiere si yo tengo una firma, si esta es mi firma, ¿verdad? Y yo quiero imitar esta firma, pues yo tengo que hacerlo por medio de calco utilizando un papel carbón. Coloco el papel y hago esto. Le paso por encima, ¿verdad? Pero como esta no es mi firma, yo voy a dejar, siempre voy a dejar más tinta en unos espacios que otros. Y ahí es lo que se clasifica por calco. Usted lo va a saber porque tiene más tinta en un espacio que en otro, en las pausas específicamente. Está la falsificación servil, que la persona produce la firma mirando nada más. Yo quiero que alguien de ustedes se levante y me firme, me trate de imitar la firma mía. Sí. Vamos a ver, aquí hay un valiente. No es difícil. Sí. Ujú. Más o menos, gracias. Ahí tenemos una falsificación servil. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad que se ve raro? Mire cómo se ve. Está temblorusco. La W no está, es bien diferente. Un ejemplo, por eso es que ustedes cuando van a cambiar un cheque en un banco, la tele lo primero que hace es buscar el cheque, buscar la firma dentro de la cuenta y comparar esa firma con el cheque que se le entregó para cambiarlo. Si él lleva esta firma, le van a decir que no es la misma. Así que esto se clasifica como servil. La falsificación libre, el falsificador se preocupa más por lograr una rapidez similar a la gráfica auténtica. La firma genuina corresponde a una persona diestra con habilidad en la escritura y se enfoca en la semejanza de los trazos para establecer un parecido con la velocidad y las destrezas de dicha gráfica. Para este tipo de falsificación libre, la persona tiene que realizar varios intentos, ¿verdad? Hasta lograr que sea bastante similar. Que en el caso de él tendría que hacer este ejercicio en repetidas ocasiones
la falsificación por alteración es la modificación del documento en que se encuentra la escritura auténtica con el propósito de cambiar la intención o sentido original. La falsificación por supresión básicamente busca quitar o eliminar parte de la escritura. Está dado hasta 3 modalidades. Tenemos el borrado y raspado. Ok, hay un ejemplo de esto. Ustedes saben que en las subastas venden los carros, ¿verdad? Y cuando se hace esa venta, emiten un título de propiedad. ¿Qué pasa con el título de propiedad? Que las subastas le colocan una tinta color azul al título para que esta persona tenga que seguir el proceso con el Departamento de Vehículos Hurtados, tiene que hacer un proceso para limpiar ese título, un proceso legal. Pero las personas que se dedican a comprar y vender autos, ¿verdad? Que son personas que no siguen la ley, no todos, 2 o 3 nada más. Al tener ese sello de subasta en color tinta azul, lo que hacen es que entran a la modalidad de borrado y raspado. ¿Cómo lo hacen? Aunque usted no lo crea, cogen el documento del título, lo insertan con agua y cloro, y luego que se elimina ese sello color azul de esa tinta, ponen a secar el documento. Y cuando usted mire el documento, usted lo ve normal. Ya se le eliminó eso de subasta. Porque si se le deja ese sello de subasta, cuando se vaya a hacer traspaso, Obras Públicas le va a decir no. Tú tienes que hacer el proceso con el Departamento de Vehículos Hurtados. Cuando hagas ese proceso, entonces vienes aquí a hacer traspaso. Así que es un ejemplo de borrado y raspado. También utilizan navajas, borras, ¿verdad? Para eliminar cualquier palabra o cualquier sello que no le convenga a la persona. Está el lavado, que fue lo que le expliqué, y la falsificación por adición, que es la alteración de documentos, puede ser por adición, que esta puede adoptar 3 modalidades: retoques, intercalados y añadidos. Y la falsificación mixta es cuando primero se suprime y después se adiciona bajo cualquier método. Está la falsificación por ocultación. Se denomina así porque el autor disfraza su propia escritura. Como por ejemplo, si usted quiere dejar una nota amenazante, ¿verdad? Por decirlo, o un delincuente quiere dejar una nota a cualquier persona y no quiere que identifiquen su identidad mediante la escritura, pues la persona lo que hace es que escribe con la mano izquierda. Entonces automáticamente le cambia la forma en que esta persona escribiría de forma regular. Cuando se refiere a retoques, significa que yo puedo convertir el 3 en 8 o puedo convertir el 1 en 4. Está la clasificación de intercalado, es añadido que se hace en 2 gráficas y es el agregado de letras, números o texto. ¿Cuáles son los signos de falsificación? Temblor en los trazos, que lo vimos aquí. Paradas innecesarias, retoques, repasos en calcos, presión uniforme, residuos de trazos subyacentes, surcos sin escritura, mala interpretación de los trazos, borrado en calco, desgaste de la masa de papel, desprendimiento de la fibra de papel, camuflado, ¿verdad? Lentitud de ejecución y ausencia de presión cuando se usa un fax y se traza la firma. Tenemos, de acuerdo a las falsificaciones, están las voluntarias y las fraudulentas, y dentro de este término
está lo que es la agregación y supresión, que se clasifica enmiendas y retoques en la agregación, supresión cuando se borra, ¿verdad? Desfiguración cuando se hace una nota anónima o se autofalsifica, y cuando utilizo una copia se incurre a la imitación, simple servil reiterada, puede ser calco o puede ser libre, utilizando una copia. El factor sorpresa es cuando a usted le dicen, mira, hazme un cheque de $100,000 y te ponen una pistola en la cabeza. Pues ya esa persona está siendo inducida para hacer una firma por sorpresa mediante la coacción, ¿verdad? Estoy obligando a esta persona mediante intimidación a que me haga un cheque. ¿Qué va a pasar en ese caso? La persona no va a firmar como siempre firma porque está nerviosa, está incluyendo sus emociones en este acto. Para determinar que existe falsedad documental deben existir los siguientes supuestos, ¿verdad? La alteración, que fue lo que le expliqué, la simulación, falta a la verdad en la información. Usted tiene que enfocarse en la información de los hechos en el documento y compararlo con la base de datos que tiene el Estado. Si es una falsificación quizás de un diploma, que la persona dice que estudia en Harvard y ni siquiera tiene un cuarto año, pues tienes que recurrir a decirle a la persona, bueno, me tienes que traer el documento original y me tienes que hacer una autorización por escrito para yo llamar a la universidad y que me den una certificación. Han habido muchos así que ponen unas cosas en los currículos, en los resúmenes, que la mitad no es verdad. Tenemos que entender cuál es la falsedad ideológica y la falsedad material, que se utiliza como un documento auténtico para probar un hecho que es falso o no coincide con la realidad. Y falsedad material se interviene de manera física intentando encontrar la autenticidad del documento. Esta falsificación consiste en una alteración de lo expresado o una atribución de creación a un tercero que no ha participado de su creación. Vamos a ver si me permite mostrarle. Aquí está. Ah, ves, no está disponible. Este era el que no estaba. Qué pena, estaba muy bueno. Ok, aquí tenemos un ejemplo de una falsificación de retoque. En este caso, ven, el Bilbao a 11 de mayo del 2006. En Bilbao a 11 de mayo, ves, que le cambió el 6 por el 8. Enmienda. Si ustedes se fijan, aquí aparece el 1 bastante largo y aquí la persona lo que hizo fue que lo borró. Añadido, se colocó el número, signo de número, se dejó un espacio en el documento original, pero en el documento alterado se añadió un número 1. Todo tiene que ser específicamente con lo que el falsificador está buscando. Por eso es que ustedes ven que cuando se hace un documento, ¿verdad? Que al final del documento, sin un espacio, se recomienda hacer una línea y poner el nombre. Pues porque así usted se asegura que la persona, después que usted firmó el documento, no añade información. Eso yo lo hago mucho en las entrevistas. Cuando yo le hago la entrevista a una persona que rindo el informe y tengo ya el documento impreso, lo que hago es que le hago una línea y le escribo una nota. Hasta aquí la información, la firma de la persona y la firma mía. También. Exacto.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la autofalsificación. Aquí sería contestarme para contigo. Ves que cuando uno trata de identificar, déjame subir esto, la autoría de X personas, si uno tiene a un sospechoso, el calígrafo, ¿verdad? Que es la persona experta en identificar cuáles son las fallas de la escritura, tiene que fijarse en cómo hace las letras de manera independiente. Cómo escribe la T, cómo escribe la R, cómo escribe la O, la A. ¿Ven? Sí que se debe de estar bien pendiente a esas especificaciones. Modificación de la dimensión, letras más angulosas, uso de adornos añadidos, cambio de forma de las mayúsculas. Es una persona que está escribiendo una nota con el propósito de que no identifiquen su identidad. Aquí tenemos lo que es una anonimografía. En este caso, el autor tiene como finalidad no ser identificado, aunque tiene rasgos parecidos. A la autofalsificación, el propósito es distinto. Los rasgos más habituales son simulación de temblores, escritura impersonal y retoque. De aquí tenemos el original, quiero tus, cuerpo de escritura, quiero tus, respóndeme. Aquí él utilizó, si se fija, una letra como más bordeada y aquí una letra más como más rectangular. ¿Ves? Respóndeme. Aquí él identifica la R. Le escribió todo bien diferente. La U la hizo bien parecida. ¿Ves? Aquí hay una similitud. Le puso el puntito arriba. Así que cuando se trata de este renglón, contiene por lo general palabras o frases injuriosas, puede ser amenazantes con manifestaciones sexuales, por denuncias de un hecho injusto. El autor suele ser alguien cercano al destinatario del círculo personal, profesional o vecinal. Casi siempre cuando dejan este tipo de notas en el auto de una persona, o son vecinos, o es un exnovio, o es un familiar cercano. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es falsificación por copia. Aquí tenemos la servil, ¿verdad? Si se fija, esta es la original y esta sería la copia. La falsificación, si se fija, la E es bien diferente a esta E de acá. La reiterada, si se fija, se identificó la E, que es diferente. Aquí está cerrada y aquí está más amplio. Así que si le interesa lo que tiene que ver con la falsificación, identificar firmas falsas y todo eso, usted puede, como investigador, certificarse, ¿verdad? Estudiar esta ciencia y ofrecer este servicio que, créame, que se solicita mucho. Porque a veces en las cuestiones de heredero, de testamento, de contrato, la persona dice, ah, yo no firmé eso. Así que por eso es importante. Si a usted le interesa eso, pues usted sería un perito calígrafo. Esa es el nombre que se le adjudica a este tipo de servicio. Usted viene siendo un perito investigador calígrafo, que se dedica solamente a hacer investigaciones de firma. ¿Qué es la piratería? Pues es la falsificación o uso indebido de obras, productos de servicio, en realidad que afecta directamente a todas las creaciones desarrolladas por personas o empresas.
El perito calígrafo es quien determina la autoría de una firma. Utiliza una serie de procedimientos para analizar la escritura que le permite validar o refutar la identidad del supuesto firmante, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de falsificación con papel carbón. ¿Ves? Si se fija aquí a mano derecha, la falsificación está más oscura, tiene temblores, versus en comparación con la auténtica. Ve que es más clara, todo fluye. Y está la fotocopia, que es cuando la persona saca una fotocopia y escribe encima de la firma. Si se fijan, tiene como una doble impresión. Y aquí tenemos la comparación de la línea, ve que es bastante parecido y tiene temblores. O sea que la persona cuando estaba haciendo la falsificación mediante la copia dejó las marcas de temblor. Este es el ejemplo de la falsificación por sorpresa. Aquí tenemos una firma totalmente fluida y aquí tenemos una firma que es cuando la persona pues le pone la pistola en la cabeza y le dice me tienes que firmar este documento o este cheque o lo que sea. Pues la persona, ¿verdad? No está haciendo la firma de una manera tranquila. Así que se puede ver la diferencia entre la A, la T y la F. Les incluí en la presentación todos los artículos del Código Penal que están relacionados a lo que es la apropiación ilegal de identidad, la falsificación de documentos, que es el artículo 211, falsificación de documentos, artículo 209, apropiación ilegal de identidad, el artículo 212, falsedad ideológica, artículo 213, falsificación de asientos en registro, artículo 214, falsificación de sellos, y artículo 215, falsificación de licencias, certificados y otra documentación. En el artículo 209 dice que tiene una pena fija de 8 años. Y especifica que toda persona que se apropie de un medio de identificación de otra persona con el propósito de realizar cualquier acto ilegal, esta será sancionada a un término fijo de 8 años y le especifica nombre, dirección, número de teléfono, número de licencia de conducir, número de seguro social. Si usted falsifica una de todas estas estipulaciones que tiene el artículo, pues ya está incurriendo en la violación del artículo 209. También especifica que la falsificación de documentos, en el artículo 211, toda persona que con el propósito de defraudar haga en todo o en parte un documento, instrumento escrito falso mediante el cual se cree, transfiera, termine de otra forma, afecte cualquier derecho o obligación de interés, o que falsamente altere, limite, suprima o destruya parcialmente el verdadero, será sancionada a una pena de 3 años. Si la persona es convicta, será sancionada con una pena, con una multa de hasta 10,000, déjame ver. $10,000 si la persona es convicta. El artículo 212, falsedad ideológica, toda persona que en el propósito de defraudar haga un documento público o privado, declaraciones falsas concernientes a un hecho del cual documento da fe y cuando se trate de un documento privado tenga efectos jurídicos en perjuicio de otra persona. Esto tiene una pena de 3 años y
tiene una multa de hasta $10,000. Falsificación de asientos en registro. Toda persona que con el propósito de defraudar haga, imite, suprima o altera algún asiento en un libro de registros, archivo o banco de información en soporte de papel o electrónico será sancionada a 3 años y una multa de 10,000. Y falsificación de sellos. Esto se refiere a los sellos de ¿cómo que se llaman los sellos estos? Lo que se compra para uno adquirir documentos en el gobierno. Sí, lo que se compran en la colecturía, los sellos 5120. Créanme que hay personas que se las traen y ahora, como esto se está haciendo a través de una aplicación digital y los sellos se imprimen en la computadora, ¿verdad? En el printer, en la casa y usted lo lleva a la agencia, pues hay personas que pueden falsificar los sellos. Falsificación de licencia, certificado y otra documentación tiene también una pena de 3 años y si la persona es con vista $10,000, ese es el artículo 215. Tenemos el artículo 216, archivo de documentos o datos falsos. Toda persona que con el propósito de defraudar ofrezca o presente un documento o dato falso o alterado para archivarse, registrarse, anotarse en alguna dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de ser genuino o verdadero, puede archivarse o anotarse en cualquier registro o banco de información oficial. También tiene una pena de 3 años y una multa de $10,000 si la persona es con vista. Casi todos estos artículos tienen una pena fija de 3 años. Posesión y traspaso de documentos falsificados, posesión de instrumentos para falsificar, alteración de datos que identifican las obras musicales, científicas o literarias, y datos que no prescriben, está la falsificación y los documentos públicos. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Esos datos, esto no prescribe. Lo especifica los delitos que no prescriben en el artículo 88. Y se los incluí. ¿Cómo podemos prevenir la falsificación de documentos? Como le expliqué, la implementación de hologramas de seguridad para documentos, los cuales para su composición no pueden ser escaneados, además de que son personalizados, dificultando a los falsificadores. No es imposible, pero se le hace un poco más difícil. ¿Qué hacer en caso de falsificación de firma? Lo primero que tiene que hacer es una querella, ¿verdad? Y asesorarse con un abogado para que le oriente de cuáles son los pasos a seguir durante esta alegación y contratar a un perito calígrafo, ¿verdad? Que eso es la persona experta que va a hacer el análisis y el informe forense. Derechos de autor y el copyright se clasifica como la obra del autor, mientras que los derechos de autor protegen al autor como individuo, ¿verdad? Es una propiedad intelectual, algo que usted creó. Un ejemplo de esto sería el dueño de Facebook, ¿verdad? Él creó bajo su propiedad intelectual, tengo entendido que él empezó con otra persona. No sé qué pasó en esa relación, si fue que se disolvió o se la compró la parte, pero esta persona pues creó este producto y cuando se crea un producto se tiene que registrar en el estado o en el país donde se encuentra la persona el registro de esta marca. Porque ¿qué pasa? Que lo vi en un artículo en estos días. Hubo un artista que tenía más de 100 canciones. Creo que fue en Cuba. Tenía más de 100 canciones. Incluso está la canción de Flor Pálida de Marc Anthony. ¿Qué pasa? Que como esta persona no registró esa canción como la autoría de este artista, se me olvida el nombre,
pues lamentablemente cualquier persona como Marc Anthony le saca beneficio a ese producto, ¿verdad? A esa canción de Flor Pálida que está generando millones y millones y lamentablemente no le da nada a la familia porque la persona murió ni al autor que le escribió porque no está inscrita. Así que es importante que cuando usted vaya a crear algo, ya sea, mira, bienes inmateriales, creaciones de libros, obras, derechos de autores, ideas, alguna aplicación, algún producto, usted lo primero que tiene que hacer es registrar la marca. Y registrar donde corresponda, ¿verdad? Crear esa propiedad intelectual para que no le pase eso, porque entonces después usted no tiene ningún derecho legal. La propiedad intelectual, le incluí esta ilustración que me gustó mucho, son las formas jurídicas de protección. Están los derechos de autor, ¿verdad? La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, son invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes utilizados en el comercio. Por eso es que ustedes ven que las farmacéuticas tienen patentes, tienen una licencia específica y tienen una marca específica donde otra farmacia no puede venir a copiarle la receta y hacer la misma medicina porque estaría violando la ley, están violando los derechos de autor y la marca. Así que permite obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público. El sistema procura fomentar un entorno propicio para que prospere la creatividad y la innovación. Ahora volvemos a lo de la piratería. Les expliqué que la piratería consiste en copia o distribución ilegal a través de internet o material sujeto a derechos de autor. Consiste en falsificar un producto comercializado o copias ilegales. ¿Ustedes recuerdan las personas que vendían las copias de los CDs? Ya eso no se ve. Ya no, ¿verdad? Ah, ok, ahora se modernizaron. Esto se clasifica a través de, ¿verdad? Las agencias federales, mercancía falsificada, productos de imitación, y la palabra pirata viene de la época antigua, el cual en alta mar los piratas robaban los barcos de mercancía y la propiedad valiosa. Hoy en día la piratería es un acto de robo que se puede distinguir por la reproducción no autorizada. Discos de música, grabaciones, películas, etc. Aquí yo les incluí cuál es el proceso cuando las agencias federales, aduanas, hacen una investigación. Lo primero que hacen es inspecciones, realizan al azar. La mercancía ocupada se realiza un análisis para determinar su originalidad en un laboratorio, ¿verdad? Porque no simplemente porque yo vea el artículo a simple vista, pues ya yo voy a decidir que eso es falsificado. No, eso tiene que seguir un proceso de un peritaje en un laboratorio para determinar si es real o no. Si el resultado de la verificación es que es una pieza falsificada, la misma será decomisada, ¿verdad? Luego que se tome la foto, que se haga el informe pericial, se decomisa y se le realiza una investigación formal a la persona que envió la mercancía y la persona a quien iba dirigida. Al completar la investigación, los agentes determinan las causas de acción, ¿verdad? Cada caso es independiente y ellos van a determinar si procede a las acusaciones pertinentes. Los productos más pirateados pues son las Nike, Louis Vuitton, relojes Rolex, las gafas Ray-Ban, Apple y los cosméticos. Yo siempre he dicho que yo nunca compraría un electrónico a Apple pirateado porque eso le puede explotar. Porque eso no sigue el proceso, ¿verdad? De SOP que tiene cada compañía para garantizar que el producto sea correcto, que esté bueno. Así que yo no recomiendo que ninguna persona compre los que son electrónicos falsificados.
y menos maquillaje. Porque usted no sabe en qué condiciones de salud están haciendo esa falsificación de esos productos de maquillaje donde usted se está colocando eso en la cara, en los ojos. Las carteras originales, ¿verdad? Su costo original puede ser desde $1,750. La Burberry, Carolina Herrera, estos son los precios, ¿verdad? Originales, aproximados, ¿verdad? Porque puede ser que sea más, menos, todo depende del modelo y el tamaño. La Oficina de Investigación de Seguridad Nacional es un recurso vital de Estados Unidos en la lucha contra organizaciones criminales, explotando ilegalmente los sistemas de viaje, comercio, finanzas e inmigración del país. Así que si a usted le interesa trabajar en esta área, pues usted puede ir a esta agencia federal, específicamente ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduana, que son los que se enfocan en trabajar este tipo de casos de piratería, falsificación, etcétera. Le incluí la información de la misión de ICE para que el que le interese pues lo pueda ver y pueda decidir si le interesa aplicar. Yo he visto mucho en LinkedIn que siempre están publicando la solicitud de algunas personas que estén interesadas en pertenecer a esta agencia. Si le interesa puede ir a LinkedIn o puede ir a la página oficial de ICE porque ellos publican mucho trabajo, ¿verdad? Empleo. Aquí les incluí también el resumen de lo que ellos hacen y la fuerza laboral. También le incluí el número de teléfono. Ellos están en el Capitol Building 800 Juan Ponce de León, eso es aquí cerquita. Las divisiones que tiene esta agencia federal, ¿verdad? Son operaciones domésticas. Está también el crimen organizado transaccional, operaciones internacionales, oficinas de operaciones administrativas, oficinas de inteligencia, tecnología operacional cibernética, comercio global y seguridad nacional. Esas son todas las divisiones que ellos trabajan. La que le interesa, pues usted puede aplicar para una de ellas si es que está solicitando la agencia. Esto es una foto de cómo luciría, ¿verdad? Cuando la agencia de aduana incauta algún tipo de material falsificado que lo lleva al laboratorio, pues tiene que tomar una foto para evidenciar los artículos que van a ser objeto de analización. Si se fijan, pues aquí está la marca, por lo que veo, Dior. Creo que está Gucci por aquí, entre otras marcas. Básicamente esta es la página. Sería www.ice.gov. Aquí tiene información de la mercancía falsificada, un peligro para la seguridad pública. Aquí tenemos, hay falsificación de todo. Usted no se puede imaginar de todo, ¿ves? Aquí tenemos información de la agencia como tal. Sí, ellos son unos expertos. Les incluí el enlace de la agencia y mire lo que pasa cuando usted se coloca un lente de contacto falsificado. Puede perder la vista. El dueño y operador de Candy Color, un importante vendedor en línea de lentes de contacto de colores en Estados Unidos,
se declaró culpable en septiembre del 2016 de manejar una operación internacional de importación de lentes de contacto falsificados y mal etiquetados de proveedores en Asia y luego venderlos por la internet sin receta a decenas de miles de consumidores alrededor del país. Se cree que esta investigación más grande que ha sido realizada sobre lentes de contacto falsificados y mal etiquetados en Estados Unidos. Porque usted no sabe la higiene, imagínese, usted están vendiendo un producto que es para ponérselo en el ojo y usted no sabe la higiene, si usaron guantes, si el lugar está completamente limpio, si hay bacterias, o sea, todo eso se toma en consideración. Y aquí tenemos una noticia. La clase 7 la voy a discutir en la próxima. Esta clase fue bastante extensa. Federales exhortan a no engañar con productos pirateados. ¿Ves? Aquí tenemos una noticia que especifica por parte de la licenciada Dora Peñacaricano, qué apellido raro, directora de la División de Propiedad Intelectual del bufete Macone Valdés, expuso que la mala calidad de los productos trae otros problemas de quien lo adquiere. En el año fiscal 2022, la Oficina de Operaciones de Campo del CBP en San Juan incautó 1.370 envíos que contenían bienes que violaban los derechos de propiedad intelectual con un valor de 36.5 millones de dólares de Estados Unidos. Así que imagínense la economía subterránea, los millones que están corriendo en esa economía. ¿Y qué era lo que se falsificó? Vamos a ver. Los principales artículos incautados por la Oficina de Operaciones de Campo para Puerto Rico y Islas Vírgenes son calzado, bolso, cartera, vestimenta y joyería y reloj. Eso es lo más que ellos hicieron alusión que... Nada. Exacto, porque lo que pasa es que el gobierno federal está teniendo pérdida porque eso, ellos no van a pagar contribuciones sobre eso porque no hay un registro. Exacto. Aquí les incluí una noticia, más de 90,000 CD y DVD son confiscados en Puerto Rico por el ICE de Estados Unidos. Ya esto está relativamente obsoleto. Y les incluí otra información que CBP en Puerto Rico continúa incautando productos falsificados para la venta. En este caso, las operaciones de campo de aduanas y protección fronteriza CBP anunció el lunes incautación de 203 vestidos y 10 brazaletes de acero inoxidable con varios nombres de marcas registradas y logotipos de diseño. Los vestidos incautados en Aguadilla procedían de República Dominicana a través de mensajería aérea. Si estos bienes hubieran sido genuinos, el precio minorista estimado sugerido por el fabricante sería de $516,636. Las pulseras incautadas en San Juan procedían de China. Si estos bienes hubieran sido genuinos, el precio minorista sugerido por el fabricante sería de $108,000. Desafortunadamente para los consumidores, este tipo de productos falsificados se sigue importando para su reventa, ya que los productos legítimos pueden representar una amenaza para la salud y la seguridad de los consumidores de Estados Unidos. La mayoría de las incautaciones de los productos falsificados en la oficina de campo de San Juan son joyas, calzado, ropa, medicamentos recetados, y los principales países de origen, la mayoría de los artículos son Hong Kong y China. Las violaciones de los derechos de propiedad intelectual también se pueden informar al Centro Nacional, que aquí ellos publicaron, ¿verdad? Si una persona quiere hacer una confidencia anónima, lo puede hacer a través de la página oficial. Y
El CBP tiene un agresivo programa de aplicación de los derechos de propiedad intelectual que apunta y confisca la importancia de productos falsificados pirateados y hace cumplir con las órdenes de exclusión de los productos que infringen las patentes, entre otros. Así que hasta aquí terminamos la clase de hoy. ¿Tienen dudas o preguntas? ¿Estamos bien? Pues nada, gracias por estar con nosotros. Por favor, hagan las tareas correspondientes de Canva para que no se les acumulen las tareas, ¿ok? Que tengan una excelente tarde.